Características de las fuerzas. Una fuerza se crea por la interacción entre dos cuerpos. Cuando dos cuerpos interactúan, se supone que uno de los cuerpos ejerce una fuerza y el otro la resiste. Es decir, este cuerpo ejerce esta fuerza sobre este otro y el otro la resiste. A esto se le llama acción y reacción, que es la tercera ley de Newton. Las características esenciales de una fuerza, su magnitud y dirección, se pueden ilustrarse de modo gráfico, con una flecha dirigida en un sentido u otro. Recordemos que por física mecánica, la magnitud es el largo del vector, la dirección es donde se está ejecutando el vector, es decir, en esta línea de acción que está de color verde, y el sentido es hacia donde apunta. Pero algunos textos ignoran lo que es el sentido. Dicen que el vector está actuando en esta dirección, o pueden decir que el vector está actuando en una dirección contraria. En esta oportunidad no están considerando el sentido. Entonces eso va a depender del autor. Lo que nos importa a nosotros es que todo el largo de esta flecha va a ser la magnitud del vector fuerza. Esta es la cola, que es su origen, y el extremo sería la punta. Todo esto es el cuerpo, en este caso, de la flecha, es decir, de nuestro vector. Si nosotros tenemos un vector que mide 9 centímetros, podemos asociarlo que es un vector que tiene una fuerza de 90 newton. Si tenemos un vector que mide 5 centímetros, la fuerza sería de 50 newton. Si tengo un vector que mide 15 centímetros, la fuerza sería de 150 newton. Entonces siempre esto es proporcional. Ahora, yo podría realizar otra escala y también estaría bien. Podría trabajar con que un newton sea 1 centímetro. Por lo tanto, 2 newton serían 2 centímetros. 3 newton, 3 centímetros. Entonces puedo cambiar la escala a mi gusto. Bueno, acá tenemos el vector que está en este punto de aplicación. Este sería el ángulo, es decir, la dirección. Y esta de color verde es la línea de dirección o línea de acción. Y este sería el vector F, que es un vector de fuerza, como lo vamos a estudiar posteriormente. Fuerzas concurrentes. Dos o más fuerzas que actúan en el mismo punto se llaman fuerzas concurrentes. Las fuerzas concurrentes no necesitan tener la misma dirección. Sencillamente actúan en el punto. Si tienen la misma dirección, son colineales. Fuerzas coplanares. Dos o más fuerzas cuyas rectas de acción se encuentren en el mismo plano se llaman fuerzas coplanares, ya que son, como dice acá, fuerzas concurrentes, siempre se encuentran en el mismo plano. Siempre son coplanales. Eso sí, las coplanares, es decir, las que están en el mismo plano, no necesariamente son concurrentes. Ley del paralelogramo. Para sumar vectores, uno de los métodos es el método del paralelogramo. Y consiste en lo siguiente. Acá se colocan dos vectores que se van a sumar, el vector f y el vector y en este caso se realizan las progresiones y el vector que aparece acá en la diagonal es el vector suma. Como dice acá, dos fuerzas f y y actúan en el punto P, es decir, en este punto, de un cuerpo y dice que se representa por dos fuerzas hacia afuera del punto P. Esas son las dos fuerzas hacia afuera del punto P, formando dos lados de un paralelogramo. La diagonal R sería el vector suma, ¿no es cierto?, que es la fuerza resultante. Para aplicar este método debemos emplear lo que es la ley del seno y la ley del coseno. Bueno, acá tenemos nuestro paralelogramo. Si nos damos cuenta, en el paralelogramo se forman dos triángulos que son exactamente iguales. Vamos a trabajar con el de arribita. Entonces, el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo gamma, los lados serían C, A y B. Alfa opuesto con A, gamma opuesto con C y beta opuesto con B. Y de eso se trata la ley del seno, que un ángulo tiene un lado opuesto, un ángulo y un lado opuesto, un ángulo y un lado opuesto. Y se puede escribir al revés también, como se muestra acá abajo. Cualquiera de las dos formas es válida. Entonces, si yo quiero ocupar la ley del seno, la idea es que tenga un ángulo alfa, por ejemplo, y un lado A, un ángulo gamma y un lado C. Y uno de los cuatro sea la incógnita. Y ahí estoy dado.
O también podría ser un ángulo beta con un lado B y un ángulo gamma con un lado C. Y uno de ellos la incógnita. En cambio, la ley del coseno no puedo trabajar con dos ángulos, tengo que trabajar solamente con uno. Y trabaja en sí con un ángulo que llamaré de referencia. ¿A qué me refiero con referencia? Por ejemplo, si yo estoy trabajando con el ángulo alfa, comienzo con el lado opuesto a alfa, que es el lado A, elevado a 2, el A elevado a 2. Después los lados adyacentes sería el B y el C van elevado a 2 menos el doble del producto de dichos lados por el coseno del ángulo de referencia. Y si trabajara con beta, sería la segunda, y sería de la misma forma. El opuesto a beta es B elevado a 2. Los adyacentes a beta son A y C al cuadrado, o elevado a 2, ¿no es cierto? Menos el doble del producto de dichos lados, es decir, A y C, por el coseno del ángulo en cuestión, que es beta. Y finalmente, si trabajara yo con gamma, sería el opuesto a gamma elevado a 2, más los adyacentes a gamma también elevado a 2, que sería A y B elevados a 2 ambos, menos el doble del producto de dichos lados por el coseno de gamma, que es el ángulo en cuestión. Y así se trabaja. Problema número 1 dice: determine la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre la armella roscada y su dirección media en sentido de las manecillas del reloj, desde el eje X. Es decir, desde el eje X hacia el vector de la fuerza resultante, cuál es la dirección, en este caso medido desde las manecillas del reloj. Es decir, en ese sentido. Para ello, vamos a tomar estos dos vectores y los vamos a dibujar acá. Como se muestra acá, este vector sería ese, y este vector de acá es este de acá. Acá tenemos los 60 grados, y estos 45 serían los de acá. Ahora, en el método del paralelogramo, dice que este vector se copia aquí, y este vector se copia acá. Entonces se forma el paralelogramo. Acá tenemos dos triángulos iguales. Yo escogeré este triángulo de acá. Por lo tanto, los 6 kilonewton también estarían replicados acá. Vamos a dibujar en este sector dicho triángulo. Cabe destacar que este triángulo de acá no está a escala. Por lo tanto, necesitamos nosotros saber cuánto mide este ángulo, que lo llamaremos alfa, y cuánto mide este ángulo de acá, que lo llamaremos beta. Y resulta imposible de medir estos ángulos. Sabemos que la suma de ese ángulo con este ángulo de acá tiene que dar un ángulo que, sumados con el 60 y con el 45, den 180. Todo este ángulo que está en este sector es lo que falta para completar los 180 grados. Entonces, ese ángulo va a ser 180 menos 60 y menos 45. Y esto lo puedes ingresar en una calculadora para realizar el cálculo más rápido, o lo haces mental. Resulta que esto da 75. Serían 75 grados. Eso es lo que mide ese ángulo más ese ángulo. Esto quiere decir que si este ángulo es alfa, tiene que ser alfa, porque sería este mismo. Este es beta, por lo tanto estaría el beta acá abajo. Pero resulta que estos se cruzan. Si el alfa se cruza acá, el beta tiene que cruzarse acá. Entonces, podemos establecer lo siguiente. Acá podemos establecer que alfa más beta son 75 grados. Entonces, gamma sería lo que falta para llegar a 180. Es decir, 60 más 45. Y 60 más 45 serían 105. Entonces, este ángulo vale 105 grados. De esta forma, vamos a establecer que el opuesto a beta, es decir, este lado, vale 2 kilonewton. Entonces, B va a ser 2 kilonewton. Y el opuesto a alfa sería este lado de acá abajito. Entonces, el opuesto a alfa serían 6 kilonewton. Es decir, A. Mientras que el lado C
es el opuesto a gamma y esa es la fuerza resultante. De esta forma ahora podemos continuar resolviendo este triángulo. Para calcular la dirección de este vector necesitamos encontrar el valor de alfa. Y para encontrar la fuerza resultante necesitamos encontrar el valor de c. Por lo tanto, los datos a emplear ahora serían los siguientes. Acá tenemos agrupados los datos. Provienen de este triángulo. Observe. Alfa está opuesto con 6 kN. Beta está opuesto con 2 kN. Y gamma, que son los 105 grados, está opuesto con C, que es la fuerza resultante y es una de las incógnitas. Dice, hay que calcular la magnitud de la fuerza resultante. Entonces está preguntando acá en este sector. Entonces, uno de los datos sería este. El otro dato sería este. El otro dato sería este. Y este sería la incógnita. Es decir, lo que se pregunta es la fuerza resultante, que es eso. Cuando yo logro formar una sola pareja, es decir, un ángulo con su opuesto, y obtengo dos lados extras, quiere decir que debo aplicar el teorema o ley del coseno. Entonces, la ley del coseno está aplicada con el ángulo gamma. Entonces, si está aplicada con el ángulo gamma, sería de la siguiente forma. Quedaría anotada de esta forma. Ahora, sabemos que C es la incógnita y sería FR, es decir, la fuerza resultante. La fuerza resultante es lo que se quiere saber. Y esta fuerza resultante está elevada al cuadrado, es decir, está elevada a 2, como se aprecia acá. El A lo tenemos acá, vale 6. Serían 6 al cuadrado, que son 6 kN. El B vale 2 al cuadrado, dice que el B va al cuadrado, menos 2 veces el A, que es 6, por el B, que serían 2, y esto por coseno del ángulo gamma, que son 105. Ahora, lo que vamos a realizar es ingresar todo esto en una calculadora. Y como observaron, dio 46,21. Entonces ahora este 2 pasa como una raíz cuadrada. Es decir, mantengo la fuerza resultante a este lado. Y ahora todo este numerito, que es 46,21, le aplico raíz cuadrada. De esta forma, al aplicar la raíz cuadrada a esa cantidad, nosotros podemos obtener un valor de 6,80, que dio 6,79, por eso lo aproximé a 80. Recuerden que esto se mide en kilonewton. Esta sería la medida de la fuerza resultante. La estaríamos calculando, ya está calculadita ahí. Es sumamente importante obtener el ángulo alfa, puesto que dice que debemos medir su dirección en el sentido de las manecillas del reloj desde el eje X, es decir, desde el eje X hacia el vector. Por lo tanto, ya sabemos el ángulo 45. Sabemos la dirección desde aquí a este vector, pero debo llegar al vector de color negro, es decir, este que es el resultante. Entonces me faltaría el ángulo alfa. De esta forma puedo establecer que la dirección van a ser los 45 más el ángulo alfa. Esa va a ser la dirección de este vector de color negro. Es sumamente importante, y vuelvo a repetir, calcular lo que es el ángulo alfa. Entonces el ángulo alfa es nuestro objetivo. Entonces el ángulo alfa está opuesto al lado A, que el lado A vale 6. Obviamente son 6 kN, pero ahí lo colocamos el apellido. Ya, ahora el otro ángulo es el beta. Ya, el beta no me interesa. Pero sí sé que está opuesto a B, que son 2 kN. Y el gamma, ese sí interesa porque este está opuesto con C, que es un valor recién calculado que es 6,8 kN. Entonces ahora vamos a trabajar con las siguientes parejas. Observe, aquí yo formo una pareja.
formo esta pareja. Y acá abajito formo esta otra. Entonces, cuando yo forme dos parejas, estoy hablando de la ley del seno. Y estoy trabajando con dos parejas que trabajan con el ángulo alfa y el ángulo gamma. Entonces sería seno de alfa dividido en A es igual a seno de gamma dividido en C. Entonces el alfa realmente es la incógnita, entonces va a quedar seno del ángulo alfa, que es la incógnita, dividido, como dice ahí, está el A, entonces aquí va el A, por el lado A. ¿Cuánto va el lado A? 6 kilonewtons, 6 lo voy a colocar. Y eso va a ser igual al seno de gamma, que es 105, dividido en el lado C. Ahí dice C, entonces aquí va el lado C. ¿Cuánto vale C? Y dice C vale esta cantidad, 6,8. Entonces ahora debemos despejar alfa. Primero que todo, este 6 que está dividiendo pasa multiplicando a todo lo de este lado. Entonces, por este lado de acá de la incógnita, mantengo el seno del ángulo alfa. Y esto va a ser igual a lo que es el 6 por el seno de 105. Entonces acá va a ser 6 por el sen de 105. Y esto lo vamos a dividir por 6,8. Porque recordemos que este 6 pasó multiplicando a toda esta fracción, pero comúnmente multiplica solamente al numerador, ¿no es cierto? Solamente al numerador, que es seno de 105. Que recuerde que al pasar acá, pasaría como un numerador. Y se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. Continuemos. Escribamos esto arribita para continuar con la resolución. Solamente debemos resolver esto de acá. Por lo tanto, esto se mantiene donde está la incógnita. Todavía no aplicamos lo que es la incógnita, que es alfa. Y resolvemos esto. Eso nos daría 0,85. Y esto sería 2. Y acá serían 3. La idea es trabajar con 4 decimales. Ahora, este seno, ¿cómo pasaría al otro lado? Este seno pasa como seno a la menos 1 hacia acá. Entonces quedaría el alfa, que es mi incógnita, es lo que quiero saber yo. Ya estaría despejada por completo. Y acá este seno va a pasar como seno a la menos 1. Es decir, seno a la menos 1 de todo esto de acá. ¿Y qué es todo? Sería el 0,8523. De esta forma, el ángulo alfa resulta al ingresar esto en una calculadora. Y serían 58,46 grados. Por lo tanto, el ángulo del vector de color negro sería el siguiente. El ángulo que buscamos es la suma de estos dos. Entonces comienza desde aquí hasta acá. Debemos sumar ese ángulo más ese ángulo de acá. Porque recordemos que el ángulo alfa, que es ese de ahí, está entre el vector negro y el vector de color rosa. Entonces ese ángulo, al sumar los 45, obtenemos 103,46. Lógicamente esto se mide en grados. Y ahí tendríamos en este caso la dirección que se pedía, porque se pedía que se midiera la dirección, dice su dirección, en el sentido de las manecillas del reloj, desde el eje X. Y ahí está medido desde el eje X, ahí está el eje. Problema número 2 dice, si la tensión de dos cables se encuentran en la figura, esta sería la figura, determine la magnitud y dirección de la fuerza resultante que actúa sobre el punto Q. Acá estaría la fuerza resultante. En esta línea de acción está actuando. Y se pide la magnitud y dirección. Pueden intentar resolverlo ustedes pausando el video de este problemita, que sería el número 2. Continuemos. Acá tenemos el vector que es de 300, estaría en este sector. Tiene un ángulo de 20, por lo tanto acá vale 20.
y por ende abajo tiene que valer 70. ¿Por qué? Porque formamos un ángulo recto, es decir, de 90 grados, y de 20 para llegar a 90 faltarían 70 grados. Por ende, acá tenemos un vector que vale 400 newton, el cual lo proyectamos arriba y el de 300 lo proyectamos acá. Y formamos el paralelogramo que se muestra en este sector. Ahora, este ángulo se proyecta también en este lugar y trabajaríamos con ese triángulo, que es el de acá. Entonces acá tenemos lo siguiente. Este ángulo que es teta lo vamos a llamar gamma. Entonces gamma está opuesto con el lado C, que son los 300, están acá. Y beta está opuesto con B, que son los 400, esos 400 están acá. Y finalmente alfa, que son esos 70, está opuesto con A, que es la fuerza resultante, que es nuestra incógnita. Agrupamos estos datos en este sector, es decir, alfa 70 con A, que es la incógnita, beta no se conoce, opuesto con B, y gamma, que no se conoce, opuesto con C. Remarcamos lo que sabemos, es decir, los datos. Bueno, error. Esa no la sabemos, ¿no es cierto? Sí, pero la consideramos como dato. Entonces tenemos 4 datos y formamos solamente una pareja. Por lo tanto, aplicamos lo que es la ley del coseno. Entonces, la ley del coseno, el A sería la fuerza resultante. Queda elevado a 2. Tendríamos el 400 elevado a 2, que sería el valor de B, más el 300, también elevado a 2, que sería el valor de C, menos el doble de 400 por 300 por el coseno del ángulo en cuestión, que es 70 grados, que es alfa. Y después resolvemos todo esto y llegamos a este valor numérico, al cual le aplicamos raíz cuadrada, puesto que la incógnita estaba al cuadrado. Y daría la fuerza resultante correspondiente. Ahora faltaría calcular lo que es la dirección. Ahora agregamos el dato que obtuvimos hace un breve momento atrás y formamos las siguientes parejas: alfa con A y gamma con C. Por lo tanto, aplicamos la ley del seno porque tenemos dos parejas, es decir, un ángulo con un lado y un ángulo con un lado como datos. Y uno de los 4 es la incógnita, que sería el ángulo gamma. Entonces, acá reemplazamos. El alfa vale 70, como se muestra acá. El A vale 409,77, que sería la fuerza resultante. El gamma no se conoce. Y el C son 300. El C son 300, valor de C. Como el 300 está pegado al sector de la incógnita, lo pasamos hacia el otro lado multiplicando a todo lo que está al otro lado. Y por defecto pasa multiplicando a lo que es el numerador. Recuerde que esto también es 300 por la fracción seno de 70 partido en 409,77. Es lo mismo. Ahora ingresamos todo esto en una calculadora y obtenemos este resultado. Estoy trabajando con 5 decimales para ser más exacto. Entre más decimales mejor. El mínimo creo que es 4. Cuando el numerito es muy pequeñito. Y el seno pasa de su forma inversa, que sería seno la menos 1, de todo lo que está al otro lado, que era este número. Y nos daría un ángulo para gamma de 43,46 grados. Puede variar un poquito el último número. Puede ser 6 o 7. ¿Ya? Entonces depende de la cantidad de decimales que se emplee. Y de esta forma tendríamos lista la solución correspondiente. Problema número 3 dice: determine la magnitud de la fuerza componente F y la magnitud de la fuerza resultante FR si FR está dirigida a lo largo del eje positivo Y. Es decir, a lo largo de este eje estaría la fuerza resultante y en sí estaría hacia arriba, porque hacia arriba está el positivo. Tenemos en este sector el eje horizontal y acá tenemos la fuerza, que son 150 newton. Hacia acá tenemos el vector F, este sería el vector F, por lo tanto este lo vamos a proyectar acá. Ahí quedaría este vector está ahí, esa es la proyección. Y esta sería la proyección del naranjo, es decir, en este sector de acá estaría el vector de color naranjo. Lógicamente no quedó tan bonito porque no estoy trabajando a una escala real con los vectores. Pero sí, lo interesante de acá es lo siguiente, que si acá yo tengo 30 acá abajo,
Quiere decir que para llegar a los 90 acá tendría 60. Lo mismo, si acá tengo 45, ese 45 se cruza, se repite acá. Y el 60 se repite acá. Pero poco me interesa así. Entonces, si tengo 60 más 45, lo que falta para 180 serían 75. Se anotarían acá. De esta forma, acá al frente estaría el vector resultante, que sería este. Y sería el vector que se ha dibujado en este sector de acá. Por lo tanto, ahora vamos a trabajar con este triángulo que estamos mostrando acá. Lo dibujamos en este sector. Ahora vamos a darle nombre a los ángulos y a los lados. Este ángulo de acá, entre esa recta y esta otra recta de acá, sería el ángulo alfa. Da lo mismo si le cambio el nombre, en este caso al ángulo. Lo que sí nos interesa es que el ángulo alfa esté frente a frente al lado A. Ese es el lado A, que está frente a frente. Y realmente es este vector, que es el vector F. ¿Ya? Entonces A sería igual al vector F, y que es una de las preguntas. Por otro lado, tengo otro ángulo que lo voy a llamar beta, vale 45 grados. Y acá estaría gamma, que es lo que falta para completar los 180, que serían 75 grados. Entonces, beta está opuesto con el lado B, el cual corresponde a 150 newton, a esa fuerza que es de 150 newton. Y gamma está opuesto con C, que vamos a decir que C va a ser la fuerza resultante, que sería la otra incógnita. Entonces, en primera instancia vamos a calcular la fuerza resultante y después lo que es la fuerza F. Entonces, veamos cuáles son los datos que tenemos para calcular lo que es la fuerza resultante. Formaríamos las siguientes parejas. El alfa, que es 60, opuesto con A, que es la fuerza F, que es una incógnita, pero para esta parte todavía no la vamos a considerar como incógnita. Beta, opuesto con B, beta 45, opuesto con B, 150 newton. Y gamma, 75, opuesto con la fuerza resultante, que es el lado C. Voy a formar las siguientes parejas. Beta con B y gamma con C. Como estoy formando 4 datos, es decir, 2 parejas, debo aplicar lo que es la ley del seno. Si logro formar 2 parejas dentro de los 4 datos, es decir, ángulo, lado, quiere decir que debo trabajar con la ley del seno. Acá abajito se muestra lo que es la ley del seno. Y la copiamos acá inmediatamente. Acá tenemos la ley del seno, trabajamos solamente con beta y gamma, por lo tanto el que tiene alfa se borra. Y trabajemos con esto. Beta vale 45, ese es 45, entonces sería seno de 45 sobre B. Y B vale 150. Gamma vale 75, sería sen de 75. Y eso dividido en lo que es la incógnita, que sería la fuerza resultante. Multiplicamos cruzado. Como la fuerza resultante multiplica el seno de 45, quedaría acá. Acá quedan los 150 que pasan multiplicando al seno de 75. Y en este caso el número o la expresión que multiplique a la incógnita queda abajo. La fuerza resultante nos ha dado 204,90. Y esto se mide en newton, puesto que está en newton ahí. De esta forma tendríamos el resultado correspondiente a la fuerza resultante, es decir, Fr. Y lo otro que piden es, dice ahí, la magnitud de la fuerza F, ¿no es cierto? La fuerza F es lo otro que se pide. Bueno, para aplicar acá la ley del seno, necesitamos 2 parejas donde tengamos un lado y un ángulo. Entonces, las parejas serían de la siguiente forma. Un ángulo y un lado. Esta sí o sí tiene que estar, porque acá está la incógnita. Y necesitamos otra más, que puede ser esta con esta, ¿no es cierto? Este ángulo con este lado. Entonces, como se indica acá,
la ley del seno, establece eso que se está mostrando, y la copiamos acá, dice que es seno de alfa partido en A es igual a seno de beta partido en B, y esto es igual a seno de gamma partido en C. Y lógicamente, como vimos anteriormente, como estamos trabajando solamente con alfa y beta, es decir, con alfa y beta, esta labor no sirve. Continuemos. El seno de alfa, alfa vale 60, 60 dice. Y el A dice que sería F, es decir, es la incógnita. Entonces acá establecemos un igual. El beta vale 45, sería seno de 45, y eso dividido en el B, que son 150. Entonces ahora multiplicamos de forma cruzada. Es decir, como el 150 puede multiplicarse con el seno de 60, eso da un número, y lo multiplicamos. Y como el seno de 45 multiplica la incógnita, se anota acá abajito. Sería seno de 45. Eso es igual a F. Y anotamos acá la F. Ahora, ingresando esto en la calculadora, nos ha dado un valor de F de 183,71 newton. De esta forma tendríamos la otra solución, que sería la fuerza F. Problema número 4 dice: determine la fuerza F y la fuerza resultante, las cuales están aplicadas en P, es decir, acá. Dice ver figura, y si FR está a lo largo del eje X positivo. Es decir, a lo largo de este eje que sería el X, que es positivo. Bueno, pueden intentar resolverlo ustedes mismos. Dejamos el resultado acá, correspondiente a la resolución, y posteriormente entregaré la retroalimentación. La primera fuerza la tenemos acá, la segunda sería esta, y esta es la resultante. La primera fuerza, que es de 700, se copia acá, y la fuerza F se copia en este sector, aplicando lo que es la ley del paralelogramo. De esta forma, vamos a trabajar con este triángulo de acá. Recordemos que los 30 grados se cruzan a este sector, quedando alfa 20 y beta 30. Por lo tanto, gamma es lo que falta para completar los 180. Y sería 130. 20 más 130 más 30 son 180 y cumple en este caso con la suma de los ángulos internos a cualquier triángulo. Este lado es B. ¿Y por qué es B? Porque lo hemos definido como lo opuesto a beta. Este lado sería A, que es F. Y eso es porque está opuesto a alfa. Pero no lo voy a tocar en esta oportunidad. Y este sería gamma opuesto con C, y sería quien quiero descubrir yo, que es la fuerza resultante, porque es una de las incógnitas. Dice, determine la fuerza F y la fuerza resultante. Como logramos formar dos parejas, como hemos visto anteriormente, la primera sería beta con B y la segunda sería gamma con C, aplicamos lo que es la ley del seno. En la ley del seno vamos a trabajar solamente con beta y gamma, por lo tanto esta la omitimos y quedaría esta igualdad. Valorizando, beta dice que vale 30, B vale 700, 700B, gamma vale 130 y C sería FR, como se muestra acá. Al multiplicar cruzado, el 700 multiplica el seno de 30, queda en la parte del numerador, y como el seno de 30 multiplica la incógnita, queda en el denominador. Resolviendo esto, daría este resultado, que es de 1072,46 newton. Ahora debemos calcular la fuerza F, es decir, este vector de color naranjo. Para poder calcular lo que es la fuerza F, trabajamos de la siguiente forma, con el mismo triángulo. Solamente ahora cambia la incógnita, que es el lado A, es decir, este lado de acá. Trabajaríamos con alfa y A, es decir, esta parte, con beta y B, esta parte. Y esta la omitimos. Solamente debemos trabajar con dos fracciones. Entonces ahora valorizamos. El alfa vale 20, entonces acá se reemplaza el 20 en lugar del alfa. Y el A vale F,
Entonces ahí se reemplaza f. Por otro lado, el beta, busco acá cuánto vale el beta, vale 30, ¿no es cierto? Ahí. Y este vale 700, que sería el b, 700. Ahí. Ahora, multiplicamos 700 por seno de 20, arriba, porque en este caso se logra multiplicar. Y acá el seno de 30 no se logra multiplicar con la incógnita. Entonces se anota abajo, puesto que está multiplicando de forma directa a la incógnita. Y al resolver esto daría 478,83 y esto se mide en newton. Suma de un sistema de fuerzas coplanares. Como una fuerza se descompone en dos componentes a lo largo de los ejes X y también el eje Y, dichas componentes suele denominarse componentes rectangulares. Para el trabajo analítico podemos representar estas componentes de las siguientes formas. La notación escalar, que es la que vamos a emplear nosotros, donde el vector f tiene una componente en x y una componente en y. La componente en x se calcula multiplicando la fuerza, la cual es la magnitud del vector, por el coseno del ángulo, y la componente y se obtiene multiplicando la fuerza por el seno del ángulo del vector, que sería la componente y de acá. La otra notación sería la siguiente. Notación vectorial cartesiana. Acá tenemos nuestro vector f, el cual tiene acá la componente x y la componente y, pero cuando se anota de esta forma, a la componente x se le anota el vector unitario y tongo, y a la componente y se le anota el vector unitario j tongo. De esta forma acá se anotan de esta forma fx y tongo, fi j tongo. El i es para el eje x, la j es para el eje y si existiese un eje z sería la k. Y en este caso serían estos vectores unitarios, son vectores en los cuales su magnitud es equivalente a la unidad, por eso se llaman unitarios. Resultante de fuerzas coplanares. Podemos emplear cualquiera de los métodos para determinar la resultante de varias fuerzas coplanares. Ahora, para esto, cada fuerza se divide primero en sus componentes X e Y, y luego las componentes respectivas se suman. La resultante se obtiene al sumar las componentes en X y en Y. Eso quiere decir que el vector resultante de un sistema de varios vectores es la suma de las componentes X y la suma de las componentes Y. Y ahí aplicamos estas dos fórmulas que tenemos acá, para calcular la dirección del vector resultante, para calcular la magnitud del vector resultante. Problema 1. La armella que se muestra en la figura está sometida a las dos fuerzas, F1 y F2. Dice, determine la magnitud y la dirección de la fuerza resultante. Es decir, tenemos estas dos fuerzas, las cuales van a aplicar una fuerza resultante a la cual hay que determinar la magnitud y la dirección. Entonces vamos a construir una tabla para simplificar en este caso los cálculos a realizar. Acá tenemos la magnitud, la dirección, componente en X y componente en Y. Entonces las magnitudes serían 680, 400. Entonces anotamos acá 680 y los 400. Las direcciones siempre se va a contabilizar desde el eje X en el primer cuadrante hacia acá. Entonces sería de ahí hacia el vector tenemos 30 grados. Ahora, desde aquí a este vector tenemos desde aquí hasta aquí 90 más los 40. 90 más 40 serían 130. Entonces hay 130 grados. Ahora, debemos aplicar primero para el eje X, que sería coseno. Entonces se escribe 680 por el coseno del ángulo en cuestión, que es 30. Acá serían 400 por el coseno del ángulo en cuestión, que es 130. Y acá se copia lo mismo, pero no se coloca el cos, se coloca el sen. Entonces sería 680 y no es el cos, ahora es el sen. Y acá sería lo mismo, serían los 400, pero ahora no es el cos, es el sen.
de 130. Así es simple. Para el eje X, realizamos la suma de todas las componentes en X. Entonces sería fx va a ser la suma de 680 por coseno de 30 más 400 por coseno de 130. Veamos ahora cómo queda en el eje Y. Serían 680 por seno de 30 más 400 por seno de 130. En una calculadora podemos ver cuál es el resultado de la componente en X y cuál es el resultado de la componente en Y. Es decir, las sumas de las componentes en X sería la componente en X resultante y la suma de la componente en Y sería la componente Y resultante. Y obtendríamos lo siguiente. 331,78 y la componente en Y sería 646,42. Con las dos componentes obtenidas podemos calcular la magnitud y la dirección. Como se puede observar, acá abajito tenemos la fórmula de la magnitud y procederemos a reemplazarla. Entonces acá reemplazamos los datos correspondientes. El valor de X serían 331,78 newton y eso va al cuadrado, más el valor de Y que serían 646,42 newton. Y eso también queda elevado a 2. Y esto lo ingresamos en la calculadora y obtenemos un valor de la fuerza correspondiente a 726,59. Y esto se mide en newton. Ahora, la dirección se calcula con esta otra fórmula que dice lo siguiente. Dice que el ángulo alfa es tangente a la menos 1 de Fi sobre Fx. Entonces sería alfa es tangente a la menos 1 de Fi sobre Fx. Entonces ahora valorizamos. Fi vale esa cantidad, que serían los 646,42. Y Fx 331,78. Ambos están en newton. Esta oportunidad no voy a colocar la unidad, pero al ingresar la calculadora obtenemos lo que es el ángulo alfa, el cual nos da 62,83 grados. Y de esta forma tendríamos el valor de la fuerza, ¿no es cierto? Y lo que es el ángulo. Entonces acá colocamos la fuerza, que son 726,59 newton. Y el ángulo estaría acá, que son 62,83 grados. Problema número 2 dice: el extremo de la barra O mostrada en la figura está sometido a 3 fuerzas coplanares concurrentes. Determine la magnitud y la dirección de la fuerza resultante. Bueno, la idea es que ustedes resuelvan este problemita y acá tenemos el resultado correspondiente e intenten resolverlo. Posteriormente entregaré la retroalimentación correspondiente. Bueno, acá tenemos en este caso los vectores, el F2, el F3 y el F1. Recuerden que el F1 estaba aplicado desde aquí hacia allá. Entonces, como estaba aplicado desde aquí hacia allá, en esta ocasión debemos traspasarlo, porque la puntita del vector da hacia allá. Ahora, cada uno de estas magnitudes la agregamos acá a la tabla. Entonces agregamos el 300, el 200 y el 180. Y las direcciones sería: el primer vector completa todo ese ángulo que es 180 grados, por eso es 180. El segundo, desde aquí hasta allá tengo 90, menos los 42, serían en este caso 48. Y en este caso el último vector, que sería el vector F3, que es el de al medio, medimos desde aquí hacia acá, tenemos el 180 y le restamos 25, obtenemos 155. Componente en X sería 300 coseno de 180
Y lo mismo se aplica acá, serían 200 coseno de 48 y 180 coseno de 155. Después acá es exactamente lo mismo, pero en vez de coseno es seno. Recordemos que cada una de estas componentes se suman, pero en este caso sumamos hacia el lado. Están sumadas hacia el lado. Y la otra también estaría sumada hacia el lado. Ingresando en calculadora, obtenemos esa cantidad y obtenemos esta otra cantidad. Esa cantidad sería la componente X y la componente Y del vector fuerza resultante, que este sería la gráfica del vector fuerza resultante. La primera componente, que es la componente X, que es esta de acá, esa de ahí, se eleva acá, como pueden observar, al cuadrado, y esta sería la componente Y, también se eleva al cuadrado, y eso en calculadora nos ha dado este resultado que se puede apreciar acá. Ahora, sabiendo que esta es la componente X y esta es la componente Y, aplicamos esta fórmula para sacar la dirección. Reemplazamos en Y el valor de 224,7 y en X el valor de menos 329,31. Obtenemos un ángulo negativo. Ahora, el signo de este ángulo es porque es medido en sentido horario. Cuando es medido en sentido horario, el signo es negativo. Pero para realizar la gráfica no es necesario en este caso el signo. Tampoco en algunos textos es necesario el signo negativo de la componente X. Bueno, acá igual la coloqué, pero tampoco es necesario, puesto que acá ya se entiende que está, en este caso de forma gráfica, la representación de este vector que tiene esa magnitud y tiene esa dirección que la hemos calculado acá. Y así de sencillo es. Problema número 3 dice, si la fuerza resultante que actúa sobre la ménsula debe ser de 700 newton, como se muestra ahí, y está dirigida a lo largo del eje X, positivo. Determine la magnitud F y la dirección θ. Es decir, la magnitud F se refiere a eso, y la magnitud la magnitud F es esa F, y la dirección θ es esa. Acá tenemos la siguiente representación, el ángulo hacia el vector F, y acá tenemos el vector este que mide, en esta oportunidad, 300 newton, como se muestra en la parte superior. Entonces acá colocamos lo que mide, que son 300 newton. El café, es decir, este que está abajo, mide 550 newton. Entonces acá colocamos 550 newton. Y con ello podemos, en este caso, construir una tabla donde colocamos la magnitud, la dirección, componente X y componente Y. Acá tengo la magnitud F, anotamos acá la magnitud F, y el ángulo que sería θ. Por acá tenemos los 300, que sería el segundo vector, con su ángulo en cuestión que es 70, porque es 70. Por esta razón es 70, observe. Porque desde aquí al vector debo medir el ángulo y no sé cuánto hay. Para saber cuánto hay, yo debo medir desde aquí hasta acá y restarle los 20, porque he quedado pasado un 20. Y si digo 90 menos 20, son 70 grados. Ahora, el otro vector mide 550. 550. Y el ángulo va a ser desde aquí hasta aquí en 90, todavía no llego. Acá serían 180, tampoco. Acá hago 70, tampoco me falta todo eso, pero desconozco esta cantidad. Entonces debo llegar al 360. Pero al llegar al 360 pasé sobre el vector, por lo tanto debo restar el ángulo que he pasado sobre. Es decir, serían 360 menos 40, y lo cual es 320. Ahora, para el eje X es coseno, es decir, va a ser la magnitud por el coseno del ángulo. Y acá sería la magnitud por el coseno del ángulo, que es 70. La magnitud, que es 550, por el coseno del ángulo, que es 320. De esa forma. Ahora pasamos a la componente Y, que sería exactamente lo mismo, pero con seno. Es decir, F por sen del ángulo. Y acá serían 300 por seno del ángulo, que acá es 70. Y acá serían 550 por sen del ángulo, que es 320. Y al sumar esto, si leemos el encabezado, dice que hay 700 newton y está dirigido a lo largo del eje X positivo. Es decir, el vector resultante está aquí. Quiere decir que en X hay 700 newton. Por lo tanto, en Y hay 0.
Y de esa forma ahora calculamos la componente en X y la componente en Y. Entonces la componente en X sería de la siguiente forma. Sería la suma de la primera componente más la segunda componente, que es 300 por coseno de 70, más la tercera, que son 550 por coseno de 320, y eso es igual a 700. Esto sería nuestra primera ecuación. La vamos a dejar escrita en este sector, ¿ya? Para mantenerla. Ahora sumamos las componentes en Y, serían estas tres, y es igual a 0. Entonces sería f por el seno del ángulo más 300 por el seno de 70 grados. Después dice más 550 por el seno de 320. Y eso es igual a 0. Y también la anotamos en este sector para mantener el dato correspondiente, que sería la segunda ecuación. Ahora debemos ocupar esto y la idea es despejar lo que es f coseno del ángulo, porque esas son las dos incógnitas, f por coseno del ángulo. Entonces todo esto lo vamos a pasar al lado del 700. Serían 700 y todas esas cantidades pasan con signo negativo. Coseno de 70 menos 550 coseno de 320. Ahora mantenemos esto, que es donde están las dos incógnitas, acá están, y resolvemos todo esto. Entonces todo esto de ahí nos da 176,07. Ya, esta sería nuestra primera ecuación. Y la segunda ecuación se obtiene acá, se hace lo mismo con la segunda, sería f por seno del ángulo, pasaría S y S negativo, sería menos 300 seno de 70, menos 550 seno de 320. Y acá quería f por sen del ángulo igual a 77,63. Entonces acá tendríamos la segunda ecuación. Entonces estas dos ecuaciones las vamos a colocar acá arribita. Y las dos ecuaciones tienen las dos mismas incógnitas. Lo que vamos a aplicar acá es igualación. Es decir, vamos a despejar la f en cada una de las ecuaciones. Si yo despejo la f en la primera, quedaría f igual a 176,07. ¿Por qué la f y no el ángulo? Porque el ángulo es más complicado despejarlo que la f, ¿ya? Ese es el motivo. Y esto va a quedar dividido en lo que es el coseno del ángulo. Y acá lo mismo, también debo despejar la f. Sería f va a ser igual a 71,63 y esto dividido en el seno del ángulo. De aquí yo puedo asumir lo siguiente, que f igual a f. Entonces sabe que la primera es 176,07 dividido en el coseno del ángulo. Y la segunda es 71,63 dividido en el seno del ángulo. Y la única incógnita es el ángulo. Por lo tanto, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a copiar esto arriba para tener más espacio. Ahora, la única forma de poder despejar el ángulo es aplicando esto que tenemos acá, tangente. Y tangente es el seno sobre el coseno. Entonces lo que conviene es pasar este seno arriba para que quede lo que está abajo, que es tangente. Quedaría seno del ángulo en cuestión, que es teta, y esto dividido por el coseno del ángulo en cuestión, que se llama teta este ángulo. Y esto va a ser igual, este mantiene su lugar, que es el 71,63, pero este numerito pasa dividiendo. Ahora, se sabe que esto es tangente. Esto es tangente del ángulo teta. Y podemos acá dividir estos dos números. 0,4068. Y a esto le aplicamos tangente a la menos 1. Entonces acá va a quedar
el ángulo, y esto va a ser tangente a la menos 1 de todo lo que está al otro lado, que es todo esto, que es 0,4068. Y esto lo ingresamos en una calculadora y obtenemos el resultado final, que es de 22,14. Entonces sería 22,14 grados. De esa forma. Entonces tenemos el ángulo ya. Entonces acá podemos establecer que el ángulo es 22,14 grados, que sería ese valor. Ahora, si retrocedes el video, podrás darte cuenta que esta expresión representa a la fuerza. Entonces, acá el coseno del ángulo lo podemos pasar acá dividiendo y calcular la fuerza. Entonces sería el 176,07 y esto dividido por el coseno del ángulo. Pero ya tenemos el ángulo, entonces sería 176,07 dividido por el coseno del ángulo, que es 22,14. Y eso va a ser lo que es la fuerza F. Y esta fuerza tiene un valor de 190,09 y esto se mide en newton. Y ahí tendríamos el valor de la fuerza F. Por lo tanto, acá tenemos el valor de la fuerza F y acá tenemos el valor del ángulo correspondiente. Problema número 4. Dice, si la fuerza que actúa sobre la placa de esfuerzo está dirigida a lo largo del eje X. Positivo en este caso, dice. Determine la magnitud F2 y la fuerza resultante. Es decir, la fuerza resultante está aplicada a lo largo del eje X, que el eje X sería el eje horizontal y el vertical sería el eje Y. A lo largo de este eje está dirigida dicha fuerza. Como se muestra en el sector de acá, tenemos en este caso la solución correspondiente para que intenten resolverlo ustedes mismos. La única pista que puedo entregar es que cuando realicen el diagrama de cuerpo libre, esta fuerza que está en el primer cuadrante deben proyectarla al tercer cuadrante. Es decir, que haría esa en el primero, esa quedaría en el tercero y esta quedaría en el cuarto cuadrante. La resolución del problema sería de la siguiente forma. Observe, el primer vector lo proyectamos hacia acá. Cuando lo proyectamos, el ángulo de 30 está en este lugar, de acá justo ahí, y se proyecta acá. Por lo tanto, como hay 90, lo que falta para 90 serían 60 grados. De ahí que aparece ese ángulo de ahí, que es de 60 grados. De esta forma tendría la fuerza 2, la fuerza 1 y la fuerza 3. Y bueno, acá se mantienen lo que son los ángulos. Vamos a lo que es la tabla ahora. Acá la magnitud, la dirección, componente X, componente en Y. Comencemos con el primero, que sería de 4 kN, tiene un ángulo de 240. ¿Por qué? Porque desde aquí hasta acá tenemos 90, acá tenemos 180, y 180 más 60 serían 240 grados. El siguiente vector que sigue hacia acá es de 5 kN, tiene un ángulo de 320 grados. ¿Por qué? Porque desde aquí hasta acá 90, 180, 270 y todavía no llego al vector. Por lo tanto debo llegar a los 360. Pero me paso en 40. Como me paso en 40 serían 360 menos 40. Y eso da 320. Por último, la fuerza 2 es la incógnita y tiene un ángulo de 25 grados. Desde aquí al vector hay 25 grados. Continuemos. Ahora, componente en X, coseno. Componente en Y, seno. Componente en X sería 4 por coseno de 240, es decir, la magnitud por el coseno del ángulo. Y se repite hacia abajo. Lo mismo sería la magnitud por el coseno del ángulo, la magnitud, que es incógnita, por el coseno del ángulo. Acá la componente Y sería la magnitud por el seno del ángulo, la magnitud, que es 5, ¿no es cierto?, por el seno del ángulo, que es 320.
la magnitud, que es la incógnita, por el seno del ángulo, que es 25. Si sumamos la componente x, da fx, y sumamos la componente y, da fi. Porque recordemos que el vector resultante va a estar en el eje x positivo, solamente sobre el eje x positivo. En el eje y no se encuentra. Sumamos la componente en el eje x, sería fx igual a la primera componente más la segunda componente más la tercera componente. La suma en el eje y da 0, sería la primera componente, que es esa, más la segunda componente, que es esa, se anota acá, más la tercera componente hacia acá. ¿No es cierto? Entonces, acá la suma es hacia el lado, la suma es hacia el lado, y acá en la tabla se puede ver que la suma es hacia abajo. Es decir, la misma suma, pero acá anotada hacia el lado, la misma suma, pero acá anotada hacia el lado también. Estos resultados son, en este caso, las igualdades correspondientes a esa suma y a esta otra suma. Ahora vamos a trabajar nosotros con la segunda, que sería esa, porque solamente posee una sola incógnita, que sería la fuerza 2. Entonces resolvemos esto de acá, puesto que esto viene de este lado, que están positivos. Ambos pasan negativos, se resuelve, da 6,780. Y esto se deja expresado destacando que F2 es la incógnita. Ahora, seno 25 pasa dividiendo, puesto que acá estaba multiplicando. Y al resolver esta división, daría esta cantidad, que sería la fuerza 2. Para poder calcular la fuerza en X, es decir, la resultante en X, simplemente valorizamos esta cantidad en esta ecuación que se formó acá. La copiamos acá y valorizamos en F2 los 15,8 kilonewton. Resolvemos todo esto en una calculadora y obtenemos este otro resultado. De esa forma, acá estarían los dos resultados correspondientes. A continuación, dejaremos 4 problemas para que lo resuelvan ustedes. Posteriormente, aparecerán, en este caso, las retroalimentaciones correspondientes.